nuestro embajador en España, el doctor Antonio Ecarri. Ahí tenemos al embajador. Como les dije ayer, pues teníamos previsto una conversación con él. El embajador se excusó muy amablemente porque tenía un compromiso que no le permitió estar con nosotros, pero trasladamos la conversación para el día de hoy. Mi querido embajador, un placer recibirlo en el programa como siempre. Gracias, Carlos, muy agradecido. Bueno, y agradezco también la comprensión por no haberme podido conectar ayer porque estábamos en compromisos diplomáticos acá con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahora estamos aquí a la orden de ustedes. Bien, quisiera comenzar porque en primer lugar hay dos noticias que durante esta semana estuvieron en el tope. Una de ellas, la afirmación del encargado en materia de relaciones exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, con relación a las payasadas electorales que se preparan desde la dictadura para el próximo 6 de diciembre. Me gustaría que compartiera con la audiencia las reacciones que ha habido en Europa, cómo se ha venido manejando y cómo de alguna manera esto viene a confirmar que cada vez Maduro se queda más solo. Bueno, así es. Ciertamente la Unión Europea, a través de su alto comisionado Josep Borrell y su asistente para el tema Venezuela, que es don Enrique Iglesias, quien fuera presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y un diplomático de carrera de la mayor importancia que está al lado de Borrell en este tema de Venezuela. Bueno, estuvieron haciendo gestiones, como siempre han hecho, buscando que el régimen rectifique, que haga exactamente lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora, que vuelva a la Asamblea Nacional la solicitud de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece la Constitución, que se restituya los partidos políticos a sus verdaderos titulares, no esa mamarrachada que han hecho de arrebatarle las siglas, y no solo las siglas, sino a través de una decisión que, bueno, yo que tengo tantos años graduado de abogado, nunca había visto una sentencia tan amañada, tan increíblemente irracional como la que hubo contra Acción Democrática. Pero bueno, en definitiva, lo que te quiero decir con esto es que ellos hicieron gestiones febrilmente con el régimen para ver si era posible que rectificara. Al no rectificar, no les quedó otra alternativa. A la Unión Europea, que ha hecho tantos esfuerzos para que haya una solución constitucional, legal, pacífica en Venezuela, bueno, no les quedó otra alternativa que denunciar una vez más que el régimen no tiene ningún interés en hacer elecciones libres, sino esa payasada que están tratando de montar para diciembre. Ellos les exigieron incluso también la suspensión de esas elecciones porque no tiene sentido, además de toda la arbitrariedad que han hecho, todos los actos ilegales y todas estas, los asaltos a las casas de Acción Democrática, todo lo que han hecho, eso además se añade el terrible problema de la pandemia del COVID-19 que está haciendo estragos en Venezuela porque hay un servicio sanitario inexistente. Bueno, y le pidieron también que pospusieran ese proceso electoral para comenzar a hablar, para sentarnos y ver qué posibilidades hay de participar en unas condiciones realmente elementales, que es lo que exige el pueblo venezolano para participar en elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Bueno, eso no fue posible, entonces ellos lo dijeron frontalmente. El Josep Borrell dio unas declaraciones que, como ustedes la publicaron en sus medios y todos los medios de la opinión pública internacional, bueno, definitivamente denuncian que no hay manera de hacer elecciones libres en Venezuela en las actuales condiciones. También vimos una fotografía, embajador, muy elocuente de una reunión que sostuvo usted con el expresidente Felipe González. Eso de alguna manera demuestra que no todo el PSOE es como José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué nos puede contar de esa reunión que sostuvo con el expresidente González? Bueno, mira, Felipe González es un verdadero hombre de Estado. Es un amigo de Venezuela solidario de toda la vida. Así es. Hay que estar siempre agradecido con Felipe González porque tiene una estatura que afortunadamente en España, que es un país, bueno, país de sangre latina como todos nosotros, que las confrontaciones políticas son duras, son difíciles, son muchas veces, digamos, radicales. Sin embargo, la figura de Felipe González aparece siempre por encima de la lucha interpartidista, porque él ha tenido la previsión no como otros,
de separarse de la lucha cotidiana, pero siempre está allí, siempre está pendiente de lo que pasa en el mundo, sobre todo en América Latina y especialmente en Venezuela, porque él tiene un afecto muy especial con Venezuela, con los partidos democráticos venezolanos y bueno, y puntualmente con Acción Democrática, por supuesto, porque todos recordamos la solidaridad que tuvimos cuando Carlos Andrés Pérez era presidente de Venezuela y hizo aquel famoso gesto que él me lo contaba con mucha gracia de haberlo introducido a España cuando él estaba, digamos... Traigo un contrabando en el avión, le dijo el presidente Pérez. Le dijo el presidente Pérez al rey le dijo, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Será que trae café, trae chocolate? No, te le traigo a Felipe González. Bueno, y ahí se armó un revuelo en los servicios de seguridad y tal, bueno, pero así me contó él, y me dijo, bueno, pero sea como sea, así fue mi entrada a España en la caravana presidencial de Carlos Andrés Pérez, y eso es una cosa inolvidable, y por supuesto, además, la relación que tuvo Felipe siendo muy joven, incluso con el presidente Rómulo Betancourt, a quien vino a visitar antes de ser incluso presidente de España, ¿no? En su condición de líder de la oposición española. Bueno, y así se ha mantenido, y nosotros se lo agradecemos mucho. Y en esta oportunidad le pedí que nos dijera cuál era su opinión frente a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque enseguida, no, puedes tener la seguridad que nosotros estamos restiados con Venezuela. Y no solamente él, mira, que el Partido Socialista Obrero Español oficialmente sacó una noticia donde dice que se solidariza con su partido hermano Acción Democrática en estas difíciles circunstancias y contra el asalto que el régimen ha intentado contra la Casa de Acción Democrática. Y dice una cosa adicional el Partido Socialista Obrero Español a través de su secretario de Relaciones Internacionales, Héctor Gómez. Dice una cosa que nos llama la atención y nos llena de satisfacción. Dicen ellos, Acción Democrática no son sus inmuebles, es su gente. Y eso no es posible que lo puedan asaltar. Entonces eso es para que tú veas cómo hay solidaridad en la gente, en los demócratas españoles. Pero no solamente se trata del Partido Socialista Obrero Español, que tiene una vieja relación con nosotros y forma parte del Internacional Socialista. Es que esto es un tema que ha escapado, Carlos, de la cuestión ideológica. Fíjate tú que el Parlamento Europeo, tanto los diputados, los eurodiputados socialistas, como los del Partido Popular, como los de los partidos de centro, todos condenaron lo hecho en materia electoral en Venezuela, se solidarizaron con la Asamblea Nacional, ratifican su apoyo al presidente Juan Guaidó, y todo eso está por encima del tema ideológico, porque lo que está en este momento en juego en el mundo es la confrontación entre dictaduras y democracia, entre tiranía y la libertad. Entonces, por eso esto está por encima de temas ideológicos. Es decir, mi querido embajador, ya me tengo que ir a la pausa, pero es decir que pueden los venezolanos estar seguros de que desde Europa no va a surgir ninguna voz que respalde esta payasada electoral convocada por Maduro, porque además recuerda que tenemos también el famoso grupo de contacto internacional, donde había miembros de la Unión Europea y que abogaban por sentarse, por un diálogo, que sabemos que un diálogo con estos delincuentes es imposible porque generalmente lo usan para estafarte y para ganar tiempo. Y es así, ¿no? Y quiero decirte que de los 27 países que conforman la Unión Europea, son 25 los que reconocen a Guaidó, reconocen a la Asamblea Nacional, y hay dos que no han reconocido, que son Italia y Chipre, y sin embargo no están a favor de ese proceso electoral. O sea que eso es unánime en Europa, y bueno, y así también en el resto del mundo, los países más importantes del mundo que respaldan y reconocen a Juan Guaidó. Son más de 60 países, pero que lo que es importante destacar es que representan más del 80% de la producción mundial, la producción económica del mundo, están a favor de la democracia, de la libertad, porque son países civilizados. Pues. Es decir, los que no están los que no nos reconocen generalmente son regímenes que o se hacen, tú sabes, los distraídos para no entrar en contradicciones con sus propios negocios y sus propios intereses, o porque forman parte de las dictaduras que aún quedan en el mundo. Como tú sabes, Carlos, todas las sanciones que están realizando los países civilizados, los países democráticos, contra esta gente y contra sus aliados, es precisamente porque han incurrido en delitos
delitos que vayan desde el narcotráfico hasta el oro de sangre, que es la extracción de oro de una manera terrible, porque además que es un crimen ecológico lo que están haciendo. Además asesinan a la gente que se opone a esa extracción de oro en nuestras ciudades más importantes de Guayana. Pero además de eso, es que la idea precisamente no es sancionar a Venezuela, no sancionar al Estado venezolano para que eso le traiga más problemas económicos al país, sino a las individualidades y a los que más le duele, que es a ellos y a sus testaferros. Y hay que tener que sepan muy bien que se conocen no solamente las cuentas personales de los corruptos, sino también los testaferros, es decir, aquellas personas que han puesto sus nombres sin justificar en cuentas millonarias en Europa y en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, porque ahora con estos avances digitales que hay, no hay el secreto bancario, eso que antes se estilaba, que decía, no, bueno, hay que abrir una cuenta, si se abre una cuenta cifrada en Suiza para que nadie sepa cuál es el destino el beneficiario de esa cuenta. Eso ya no existe, Carlos. Eso ahora está abierto a la investigación internacional, porque precisamente todos los países civilizados, los países serios del mundo, están siempre detrás del blanqueo de capitales, detrás de esos tráficos de dinero, producto de la corrupción, producto del oro de sangre, producto de todos los negocios turbios y sobre todo el tráfico de drogas del mundo. Entonces, eso ahora es casi imposible evadirse de la justicia internacional. Por eso nosotros seguimos pendientes de eso y bueno, y cada vez que sabemos que ha ocurrido un hecho de esto, por supuesto que nos alegra, porque lo peor que puede haber es un dinero producto de la corrupción de un país que está en las peores condiciones económicas y los ladrones del dinero público, que es un dinero que sirve que puede servir para construir hospitales, escuelas, etcétera, bueno, está en manos de la corrupción nacional e internacional. Embajador, y vamos a estar claros. Digo, vamos a estar claros, disculpa que le interrumpí, embajador, pero vamos a estar claros, más allá de que estos personajes pudieran haber tenido unos ahorros, el dinero, vaya usted a saber cuál es el origen, legal o ilegal, eso ya lo establecerán las autoridades. Pero este alacranazo no fue de gratis, hay un depósito antes. Entonces, donde esté este depósito sería bien lindo congelarlo, ¿no? Es muy probable que así ocurra, por eso te digo que es que no hay manera de que lo escondan. Tienen que saber la gente que quieren hacerse cómplices de ese régimen, buscando prebendas en Venezuela, que bueno, que eso tiene patas muy cortas. Y generalmente esos corruptos quieren disfrutar de lo robado. Y en la medida en que se le estreche el cerco, eso se va a dificultar. Por eso es que Betancourt decía y estableció toda una doctrina internacional que se conoce con el nombre de la doctrina Betancourt, que a los regímenes tiránicos hay que establecerle un cerco profiláctico. En su momento significaba nada más que romper relaciones, pero hoy no solamente romper relaciones. Ese cerco profiláctico ahora su objetivo es perseguir a ese dinero mal habido que se pretende lavar a través de inversiones inmobiliarias, etcétera. Eso está ocurriendo y ha ocurrido ya en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todos los países civilizados del mundo. Les tienen la lupa puesta al dinero mal habido producto de la corrupción de los países tiránicos y dictatoriales. Y la complicidad, embajador, perdón que te interrumpo en ese punto, y la complicidad, porque establecemos lo siguiente: la Unión Europea no reconoce esas elecciones del 6 de diciembre. 60 países no reconocen las elecciones del 6 de diciembre. Estados Unidos no reconoce las elecciones del 6 de diciembre y todos las califican de ilegales por la forma como fue conformado el Consejo Nacional Electoral y por la forma en que están siendo convocadas. Es decir, quienes se inscriban en esas elecciones van a estar convalidando y haciéndose cómplices de un acto ilegal. La posibilidad de solicitar sanciones para todo aquel que se inscriba. Claro que van a venir, porque es que la gente en el exterior no se está chupando el dedo y saben perfectamente que quienes legitiman al régimen están en las mismas condiciones del régimen. Hay que recordar que, y esto es una cosa muy importante, que es que la gente a veces se le olvidan las cosas.
quienes participaron en el fraude de Maduro, que son los mismos que están apareciendo hoy como alcahueteando estas elecciones fraudulentas, bueno, creen que el mundo se le olvidó lo que ellos hicieron. Si desconocieron a Maduro, no van a desconocer esta elección parlamentaria. Por eso es que es irracional pensar que algo va a cambiar a favor del régimen. No, todo va a ser peor. Ahora, lo que es más grave, y es lo que nos preocupa a nosotros, y por eso nosotros insistimos tanto en presionar al régimen para que haya elección y para que haya una salida en Venezuela, es porque en la medida en que ellos permanezcan en el poder, la situación de nuestro país es cada vez más grave, Carlos. Se nos está muriendo la gente a mengua en los hospitales. Lo del COVID-19 es terrible, se nos están muriendo los médicos porque no tienen protección. Y eso es una escalada que cada vez se va a poner peor. Tenemos más de 5 millones de compatriotas fuera de nuestro país de manera involuntaria. Ellos no querían irse de su país, pero la situación los ha llevado a eso. Bueno, y eso se va a incrementar exponencialmente. Entonces, por eso es necesario insistir tanto en la necesidad de buscar una salida para que se produzca el cambio de gobierno, porque es necesario urgente un gobierno de emergencia nacional que convoque elecciones después de que se hagan, por supuesto, las reformas necesarias que hagan creíble ese proceso electoral. Porque eso es inaudito pensar que en este momento que nosotros vayamos a participar en un proceso en el que nadie va a querer participar. Es que mira, si llegamos al extremo de creer que nosotros, digamos, la gente que forma parte de los partidos democráticos, tomáramos la decisión en este instante de participar, la gente no nos va a acompañar. Así es. Porque el venezolano tiene de todo menos tonto. Hopin decía que el venezolano era dos tipos, que vivían unos vivos y unos más vivos, pero que los bobos se morían chiquitos. O sea, en Venezuela no hay tontos. En Venezuela sabe la gente qué es lo que está ocurriendo y no se van a embarcar en otro fraude de esa naturaleza. Antes de irnos, embajador, porque siempre nos encanta conversar contigo, yo hacía esta mañana una reflexión con relación al tema de lo que está ocurriendo. Esta mañana reportábamos protestas en Lara, protestas en Nueva Esparta, protestas en Anzoátegui, más de un mes sin agua algunos sectores, y hacíamos desde el programa el reclamo a la dirigencia política. La gente necesita que la acompañen. Sí, está la pandemia, pero si la gente ya salió, necesitan el liderazgo no que se apropie de la protesta, pero sí que la canalice, porque de esa manera no solamente se desnuda el régimen, sino se siente que la dirigencia política está acompañando a la gente. Mira, Carlos, eso es cierto, pero fíjate, precisamente, esa es la angustia que uno siente como venezolano, que le duele tanto a nuestro país. Y nosotros, yo a la gente, a los pocos que todavía me quedan que me hablan del régimen, les he dicho, no cierren los caminos democráticos, porque si cierran los caminos democráticos no va a haber ni siquiera un líder de la alternativa democrática que se pueda poner a frenar una insurrección popular. Cuando ocurre una insurrección, eso que tú estás diciendo, que hay protestas en todos lados, va a llegar un momento, y no se sabe cuándo, porque así ocurrió cuando cayó el muro de Berlín, así han ocurrido las grandes transformaciones en el mundo, nadie podía saber cuándo iba a ocurrir, pero ocurrió. Es decir, esa chispa que enciende de la pradera no se sabe cuándo puede ocurrir. Y lo peor que le puede pasar a los capitostes de ese régimen es que salgan por una vía violenta, bien sea por una insurrección popular o por un golpe de Estado o por lo que sea. Ellos deberían ser, si fuesen más o menos sensatos, los más interesados en buscar una salida democrática, pacífica, electoral, por el amor de Dios, porque es que si no, las cosas, mira, las consecuencias son gravísimas. Todo lo que hemos visto, lo que ha ocurrido en todas partes del mundo, cuando se cierran las vías democráticas, son estallidos sociales que se sabe cómo comienzan, pero no se sabe cómo terminan, y generalmente terminan muy mal para quienes estuvieron usufructuando el poder tantos años.